Buenas madrugadas. 3:17 del domingo 17 de agosto 2025. Y aunque hoy trabajé desde las 3:30 hasta las 12:02 fregando platos, es lo que toca. Cansado como un perro, no sé, me pueden ver en los ojos. Pero siempre me gusta antes de acostarme, siempre, ver algún video, un libro, una frase que me motive. Y si me motiva, ahí puedo remotivarlo a ustedes. Los otros días hablaba una frase y quiero sacarla de donde sea. Quiero decir la historia de la frase, ¿no? De quién es. Aunque es de la autora Elizabeth Kubler-Ross, sobre todo es la experiencia de ella con una auxiliar de limpieza afroamericana. Y es una historia realmente lindísima. Disculpen. En el libro La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Yo he leído muchísimos libros, me encanta leer libros, pero este es uno de los mejores. Entre los 5 libros que he leído, la escogería. Elizabeth Kubler-Ross fue una doctora que realmente la vida fue complicada desde que nació, pero eso va a otro día. Fue una doctora que rompió paradigmas, fue el ser humano, todavía es el ser humano, ya falleció hace unos años, que sabía más y sabrá más durante mucho tiempo sobre la muerte y los moribundos. Estudió, convivió y examinó a más de 20.000 casos de personas al borde de la muerte, sobre todo niños con cáncer. Hay muchas historias de niños con cáncer en este libro y en otros de ellas. Y trataba de darle un buen vivir, comprender qué es lo que habían ellos, qué es lo que sufrían, qué es lo que sentían. Discúlpeme. Ella decía que los niños, sobre todo los niños, las personas todas, pero sobre todo los niños, que fue lo que más la conmovió, sabían cuando iban a morir. Hay varias historias de esas que se las quiero contar porque realmente es impresionante. Repito, es uno de los libros más hermosos que he visto en mi vida. Una bestial científica, doctora y maravilloso ser humano que rompió todos los paradigmas, todos. Y la frase que le dije los otros días era: los maestros se presentan de todas las formas y con toda clase de disfraces. Los niños, los enfermos terminales, una mujer de limpieza, es esta mujer que la que voy a hablar ahora. Todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie, tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Y esta es la historia de esa afroamericana que lamentablemente no se sabe el nombre. Porque ella escribió este libro, que si no recuerdo fue el último libro que escribió. Y esto habían pasado 20 o 25 años de que sucedió, ¿no? Por eso no se acuerda quizás el nombre. Y empieza así: en estos primeros días de los que vendría a llamar el nacimiento de la tanatología. ¿Qué cosa es tanatología? Es el estudio de la muerte y los procesos relacionados con ella, como el morir y el duelo. O estudio de la muerte. Mi mejor maestra fue una afroamericana del personal de limpieza. Estoy hablando de la década de 60, principios de los 70, si mal no recuerdo. Una mujer blanca, nacida en Suiza, jefa, doctora, hablando de que su maestra, y escuchen después, de que su maestra fue una afroamericana. Eso era realmente un escándalo en aquel tiempo, lamentablemente. Pero repito, la doctora Elizabeth Kubler-Ross rompió todos los paradigmas, todos. Dice, no recuerdo su nombre, pero la veía con regularidad por los pasillos, tanto de día como de noche, según nuestros respectivos turnos. Lo que me llamó la atención de ella fue el efecto que tenía en muchos de los pacientes más graves. Cada vez que ella salía de sus habitaciones, yo notaba una diferencia palpable en la actitud de los enfermos. Deseé conocer su secreto. Muerta de curiosidad, literalmente, espiaba a esta mujer que ni siquiera había terminado sus estudios secundarios. Oye, era prácticamente analfabeta. Y escucho lo que dice esa mujer afroamericana después. Era casi analfabeta, pero que conocía un gran secreto, según decía Elizabeth Kubler-Ross. Un día se cruzaron nuestros caminos por el pasillo. De pronto me dije lo que solía decir a mis alumnos: por el amor de Dios, si tienes una pregunta, hazla. Disculpen. Haciendo acopio de todo mi valor,
Caminé decidida hacia ella, de manera algo agresiva, tal vez. Elizabeth Cooper tenía un carácter muy fuerte, lo cual de seguro la sobresaltó. Y sin la más mínima sutileza ni encanto, le solté: ¿qué le haces a mis enfermos moribundos? Lógicamente ella se puso a la defensiva. Claro, solo les limpio el suelo, contestó adecuadamente y se alejó. No me refiero a eso, dije, pero ya era demasiado tarde. Durante las 2 semanas siguientes nos espiamos mutuamente con cierta desconfianza. Era casi como un juego. Finalmente, una tarde ella se hizo la encontradiza conmigo en un pasillo y me arrastró hacia la parte de atrás del puesto de las enfermeras. Todo un cuadro. Una ayudante de cátedra vestida de blanco, arrastrada por una humilde mujer de limpieza afroamericana. Cuando estuvimos totalmente a solas, cuando nadie podía escucharnos, me contó la trágica historia de su vida y desnudó su alma y corazón de una manera que superaba mi comprensión. Escuchen la historia. Procedente del sector sur de Chicago, había crecido en un ambiente de pobreza y penalidades. Vivía en una casa sin calefacción ni agua caliente, donde los niños siempre andaban malnutridos y enfermos. Sin calefacción ni agua caliente. Y en invierno, ¿cómo así? Y después nos quejamos. Como la mayoría de la gente pobre, no tenía ninguna defensa contra las enfermedades y el hambre. Los niños llenaban sus hambrientos estómagos con avena barata y los médicos eran para otra gente. Un día su hijo de 3 años enfermó gravemente de neumonía. Ella lo llevó a la sala de urgencias del hospital de la localidad, pero no lo admitieron porque debía $10. Llevar a tu hijo enfermo y que no te admitan al hospital porque debes $10. Desesperada caminó hasta el hospital Condalcock, donde tenían que admitir a las personas indigentes. Desgraciadamente allí se encontró con una sala llena de personas como ella, muy enfermas y necesitadas de atención médica. Le ordenaron que esperara. Pero pasadas 3 horas esperando con el niño grave. 3 horas. Esto parece a los medios, a las cosas en Cuba. Pero pasadas 3 horas de estar sentada allí esperando su turno, vio a su hijo resollar, lanzar un gemido y morir acunado en su brazo. Aunque era imposible no sentir pena por esa pérdida, a mí me impresionó más el modo en que contaba su historia. Aunque hablaba con profunda tristeza, no había en ella nada de negatividad, acusación, amargura y resentimiento. ¿Qué clase de corazón es de esta mujer? Su actitud era tan apacible que me sorprendió. Lo encontré tan raro y yo era tan ingenua que casi le pregunto: ¿por qué me cuentas todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con mis enfermos moribundos? Pero ella me miró a los ojos oscuros, bondadosos. Ella me miró, con sus ojos oscuros, bondadosos y comprensivos, y me contestó como si hubiese leído mis pensamientos. Verá, la muerte no es una desconocida para mí, es una vieja conocida. Me sentí como la alumna ante la maestra, dice Elizabeth Cooper Rose. Yo no le tengo miedo, continuó la afroamericana. A veces entro a las habitaciones de estos enfermos y veo que están petrificados de miedo y no tienen a nadie con quien hablar. Me acerco a ellos, a veces incluso les toco la mano y les digo que no se preocupen, que no es tan terrible. Después me quedo en silencio. Poco después se quedó en silencio. Poco después conseguí que esa mujer dejara de dedicarse a la limpieza y se convirtiera en mi primera ayudante. ¿Se imaginan el revolú en el hospital? ¿Se imaginan la felicidad de esa afroamericana?
después de tanto ayudar, después de la tristeza. Es la segunda en el hospital de una gran doctora. ¡Wow! Impresionante. A todos nos llega la hora, para bien o para mal. Ella me ofrecía el apoyo que necesitaba cuando no lo encontraba en ninguna persona. En todo el hospital no había nadie que la ayudara como esa afroamericana, esa mujer impresionante. Eso solo fue una lección que he tratado de transmitir. No es necesario tener un gurú ni un consejero para crecer. Y repito la frase: los maestros se presentan en todas las formas y con toda clase de disfraces. Los niños, los enfermos terminales, una mujer de la limpieza, esa gran mujer, todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Esa afroamericana que no sé su nombre, Dios te bendiga. Yo sé que estás en el cielo. Dios te bendiga. Solo el amor es real. Gracias y que Dios lo bendiga a todos. Nos vemos en la cumbre.